Hola, en este caso vamos con el preguntas y respuestas número 3. Para este preguntas y respuestas número 3 tenemos preguntas que me gustaron bastante cuando las leí. La primera pregunta dice, ¿cuándo y cómo usar correctamente el o la palabra o el atributo related name de los modelos? Una pregunta bastante interesante que hasta ahora no me habían hecho. El atributo related name se utiliza para especificar el nombre de la relación inversa que podemos definir en un campo de modelo. Cuando nosotros no especificamos este related name, que por lo general en códigos habrán visto que no lo especifican, Django lo hace por defecto. Y la palabra que utiliza es el nombre del campo. Por ejemplo, les va a estar apareciendo el ejemplo que me va a estar tapándome a mí básicamente. Pero si dice blog, por ejemplo, blog es igual a una relación foránea con post, por ejemplo, y como related name le ponen entries. Entonces, cuando uno quiere hacer una relación inversa, es decir, si el modelo blog está relacionado con entries y yo estoy en entries, puedo hacer una relación inversa de entries hacia blog y no de blog hacia entry, y va a funcionar. ¿Cómo lo hago? A través de este related name. Django por defecto, si el campo, por ejemplo, relacionado, que en este caso es foráneo, del modelo blog hacia entry, es en este caso con la palabra entry, lo que él va a hacer es colocarle entry su guión set, y nosotros podemos acceder a la relación inversa a través de el atributo su guión set, y podemos hacer la relación inversa. Esto suena un poco confuso, lo entiendo y lo sé, porque también me fue un poco confuso entenderlo al inicio, pero yo sé que les va a quedar un poco más claro cuando ya al menos les acabo de explicar que el related name sirve para este tipo de relaciones inversas. ¿Cuándo es necesario aplicarlo? Es necesario aplicarlo y definirlo cuando les salga un error, que tienen que definirlo porque hay dos modelos que tienen el mismo nombre de campo. Es decir, hay una relación hacia el mismo modelo de diferentes modelos, pero el nombre de la relación es el mismo. Django necesita diferenciarlos para no confundirse, y ahí donde les especifica o les sale un error que dice que les sale un warning que tienen que especificar un related name diferente porque ambos coinciden. No se preocupen, que voy a preparar un video sobre el related name y cómo utilizarlo junto a las relaciones inversas, porque ahí es donde se toca. Siguiente pregunta, ¿cuándo implementar el caching o caché en Django? ¿Algún ejemplo práctico en lo teórico o algún pequeño reto que les pueda hacer a ustedes? Fíjense que estoy planteando esto de hacer un reto, porque varios me lo han dicho, de plantear un reto y que ustedes me envíen su respuesta en cuanto a su proyecto en base a código, desarrollando este reto, y pueda revisarlo en directo o pueda revisarlo a través de vídeo para saber qué hay que corregir, qué estuvo bien, qué estuvo mal, o si todo está bien, y yo termino aprendiendo de ustedes. No hay ningún problema en que yo aprenda de ustedes. Estamos aquí todos para aprender. Pero en este caso, en cuanto al almacenamiento en caché, Django permite hacer almacenamiento en caché. Y ahora, ¿cuándo tenemos que pensar en utilizar caché en nuestro sistema? Primero tenemos que pensar, y para plantearlo y para que se entienda mejor hay que plantearlo de la siguiente manera. Pensemos un poco en el proceso de respuesta a solicitudes que tiene Django. A ver, el navegador que básicamente lo está utilizando el usuario, ingresa a la dirección a la URL. El servidor web va a enviar la solicitud HTTP a nuestro servidor, que es recogido por lo que se denomina como WSGI. Este servidor lo que hace es reenviarlo a la aplicación de Django. Los middleware interceptan la petición para aplicar lo que se tenga que aplicar y lo que se haya definido, por si hay algo que analizar o que obtener antes de que pase la petición al resto de parte donde tiene que ir. Luego se procesa o se tiende a que el URL dispatch o el dispatcher toma la ruta y llama a la vista enlazada a esa ruta que ha pasado luego del middleware.
Luego de esto, pues interactúa con la base de datos si es que lo es necesario. Recoge la información de la base de datos en la vista, obtiene una respuesta, envía esta respuesta o la renderiza, cualquiera de las dos cosas, porque puede responderse directamente o puede renderizarse una plantilla o template. Este retorno también pasa por los middleware y luego el servidor WSGI o UWSGI devuelve la respuesta al servidor web. El servidor web responde con una solicitud HTTP al cliente y esto se muestra en el navegador. Todo este proceso que les acabo de mencionar es por el que pasan las peticiones cuando utilizamos Django. Ahora, ¿dónde es que se consume más tiempo en este tipo de peticiones? Esto es en la vista y en la adquisición de datos del modelo, es decir, la interacción con la base de datos. Y a veces también suele consumirse mucho tiempo en obtener los archivos estáticos, en cargarlos. Entonces, ahí donde viene, porque se realizan cálculos que se van al disco duro en vez de la memoria, y muchas veces la memoria es, y bueno, ya se sabe, la memoria es más rápida que el disco, entonces es preferible trabajar con cierto tipo de datos, almacenarlos en la memoria para obtenerlos que ir hasta el disco. Por lo tanto, ahí estamos ante un problema en que tenemos que usar la caché para esto. La caché nos permite almacenar en un espacio sin necesidad de ir hasta el disco la información necesaria para acceder de forma más rápida. Entonces la caché la utilizamos ¿para qué? Para tener ciertos beneficios como reducir la carga del servidor, evitar doble conteo de cosas o doble carga de cosas y en general para mejorar el rendimiento del sistema. Con esto en mente es que nosotros hacemos la caché como tal. Ahora, para utilizar caché hay varias formas en Django. Podemos utilizar caché en nuestro propio almacenamiento interno. Podemos utilizar caché para utilizarla pero con servicios externos. Hay diferentes formas de hacerlo y hay diferentes también, como se los digo, diferentes tipos de caché que hay que aplicarle y diferentes formas de aplicarlo porque se puede hacer incluso con varias bases de datos a la vez. Entonces hay diferentes formas, hay caché de base de datos, hay caché de estáticos, hay caché de archivos, etcétera. Entonces hay varios tipos. Ya les queda a ustedes que lo averigüen un poco, pero todo este tipo de cosas lo pueden aprender en la documentación de Django, donde también lo especifica y especifica cómo uno puede, en este caso, hacer para configurarlo. En la documentación de Django van a ver que clasifican la caché de tres formas más o menos. Una es la caché de memoria, otra es la caché de base de datos y otra es la caché de archivos del sistema como tal. Y si la memoria no me falla, hay otra que se llama caché de la memoria local, si es que no me equivoco. Y creo que también podemos implementar una para desarrollo específicamente. Así que hay bastante de caché, tema de caché que se puede aplicar. Incluso para proyectos más grandes hay una que tú puedes crear tu propia caché o una custom caché en base a la configuración que tú necesites de acuerdo a lo que quieras implementar. Son temas un poco ya más profundos o más complejos, pero se puede hacer, Django lo permite. Y es algo que a veces no se tiene en cuenta. Así que es bueno que es, por eso es que me gustó mucho esta pregunta. Ahora la última pregunta de este preguntas y respuestas número 3 es: ¿cómo ha sido tu experiencia como desarrollador Python? ¿Cómo sientes que has evolucionado? ¿Y cuáles han sido tus mayores desafíos? A ver, como desarrollador Python, yo empecé sin saber absolutamente nada. Empecé a aprender Python de forma autodidacta. No me lo enseñaron en la universidad, no me lo enseñaron en ningún lado. Yo lo que hice fue, cuando hice mis prácticas preprofesionales, el trato fue que no me iban a pagar absolutamente nada, pero yo iba a trabajar en la creación de un sistema real, un sistema de inventarios, y me iban a pagar todos los cursos en línea para aprender desde Python hasta Django REST Framework. Así fue como aprendí en una plataforma llamada Keep Coding, una plataforma española con un curso muy bueno. Fue en la versión de Django 1.9, 1.10 que aprendí ya hace varios años. Y desde ahí fue mi interacción. Al inicio yo no sabía muy bien qué era lo que hacía, hasta que poco a poco, porque estuve ahí cuando llevé ese curso,
Estaba en sexto ciclo de universidad, sexto, quinto ciclo. Y no sabía muy bien qué es lo que hacía hasta más o menos en el octavo ciclo, que ya tenía un poco más de entendimiento. Y ya en el noveno décimo ya sabía bien lo que hacía, pero no a un nivel tan alto. Empecé sin saber y aprendiendo simplemente la forma general Django y Python la forma general también. Lo básico, lo sencillo, no me profundicé en cómo utilizar o cómo están implementadas, por ejemplo, las vistas basadas en clases, las funciones, el URL patcher, el admin de Django, nada de ese tipo de cosas. Así que lo que yo hice para evolucionar como tal, por así decirlo, fue primero, es que imprimí la documentación oficial de Django, pero la de modo desarrollo para desarrolladores. Me puse a leerla, la versión 1.10, luego la versión 2.0. No, la versión 2.2 es la que tengo impresa. Y fui aprendiendo a cómo es que ellos implementaron como tal Django, cómo es que fue creándose, cómo es que comenzaron a implementar las cosas, las funcionalidades, cómo es que las conectaron, cómo es que estructuraron todo el framework en cuanto a archivos, en cuanto a aplicaciones. Y ahí es donde, cuando yo me puse a inspeccionar el código fuente de Django, es donde aprendí un poco y visualicé un nivel más avanzado de Python, diversas funcionalidades, utilidades, librerías que ayudan a complementar Python, etc. Ahí también aprendí un poco, luego cuando evolucioné un poco más, aprendí un poco sobre lograr que Python sea entre comillas estático, por ejemplo, y ahí donde ya viene un tema un poco de dominar Python como tal, la flexibilidad que te da un poco el lenguaje, traveseando un poco. Y ahí fue donde yo fui aprendiendo y evolucionando un poco más. Y donde comencé a evolucionar mucho más es cuando comencé a hacer sistemas robustos sin saber cómo se hacían. Básicamente tuve que aprender, investigar, preguntar cómo es que podemos, cómo por ejemplo es que se realizan los ERP, cómo es que se han realizado plataformas como Udemy, que está hecha en Django, cómo es que se han hecho también, o cómo imaginar cómo se puede haber hecho la plataforma de Plaxi, que también está hecha en Django, o algo tan robusto como una parte de Instagram que también está hecha en Django o inicialmente soporta Django, etcétera, y un montón de otras plataformas que también son utilizadas y visitadas a diario por cientos o millones de personas. Entonces, eso fue donde más que todo comencé a evolucionar un poco más como desarrollador, y el mayor desafío que he tenido es estructurar y plantear y pensar cómo desarrollar y crear desde cero un ERP. Ese es como lo más difícil que me ha tocado hacer hasta el momento. Y no por cómo, bueno, primero estructurar los archivos, luego optimizar las cosas, porque el ERP va a ser utilizado por muchas personas al mismo tiempo. La base de datos va a crecer bastante. Si de momento estamos en etapa muy temprana, muy inicial, y la base de datos ya va a contar con mínimo 500,000 registros. Entonces, ir estructurándolo, ir también asumiendo como el jefe de backend, porque yo trabajo como el jefe del backend y que tengo que estar revisando código, haciendo optimizaciones, creando funcionalidades para agilizar los procesos, enseñando cómo se pueden realizar cierto tipo de requerimientos que tal vez son un poco complejos, cómo pueden optimizarse consultas, cómo puede utilizarse SQL puro para ciertas partes, para otras no, cómo trabajar con varias bases de datos a la vez en un mismo proyecto, cómo modularizar de forma correcta las aplicaciones de Django para que tanto se intercomuniquen entre sí como que funcionen de forma independiente, y otro tipo de cosas más. Tuve que aprender cómo se implementó el sistema de administración de Django por completo desde cero, y ahí es donde salió el paquete que creé, que se llama Django Automatic Root, que me ayudó para ahorrarme cierto tipo de CRUDs y estandarizar una sola interfaz para que le sea más fácil al desarrollador frontend, que en este caso tiene que también estandarizar, y en el frontend también es todo un lío. Y sobre todo me está permitiendo también desarrollarme un poco más y entender mejor cómo funciona todo esto, porque también aparte tengo que meterme a la base de datos a realizar cierto tipo de procedimientos y a entender cómo Django está estructurando automáticamente los modelos y traduciendo todo eso que nosotros escribimos en el ORM y en sintaxis de Python
está integrado en la parte de la base de datos, cómo es que puede indexar los campos que nosotros le digamos en el modelo y lo puede traducir de forma correcta, cómo es que está implementado a 3 o 4 capas el ORM y cuándo es que recién se llega a comunicar y a llamar a la base de datos. Todo este tipo de procesos, o por ejemplo convertir SQL a sintaxis de Django como tal, o viceversa, que a veces es un poco complicado. Entonces este tipo de cosas, a ir traduciéndolo, es lo que, como los mayores desafíos que voy teniendo hasta ahora y lo que me va permitiendo evolucionar un poco como desarrollador. He tenido que realizar y realizo a diario bastante práctica, reviso proyectos, código fuente, etcétera, o estoy leyendo documentaciones, aunque ya la haya leído 1000 veces, la vuelvo a leer, porque a veces son cosas pequeñas que se te pueden pasar, pero que ahí está el dato. Y eso es algo que la documentación de Django tiene, que a veces te especifica en una línea que parece que no tiene mucha importancia. Vas a encontrar una o dos palabras que te van a hacer buscar y rebuscar y vas a llegar a descubrir todo un mundo, como que Django tiene, por ejemplo, autodocumentación al estilo Swagger un poco. No lo he probado como tal, pero descubrí en el código fuente, por ejemplo, que aparte de la ruta del AMI se puede agregar una ruta para autodocumentar Django sin necesidad de que sea una API REST. Primera vez que lo entendí, bueno, que lo conocía, pero se puede realizar. Entonces, cosas de ese estilo a veces no están en la documentación, pero sí están en el código fuente. O por ejemplo, la parte de caché de Django se trabaja con un microframework dentro de Django. Lo mismo para geoespacialización con GeoDjango, que te permite facilitarte las cosas para cierto tipo de cosas. O el microframework Content Times para relacionarte de manera interna a tus modelos. Cómo es que Django tiene en el admin la parte de el histórico, el historial. Cómo es que él lo hace, por ejemplo, con una tabla en específico que se llama log, donde está guardando todas las relaciones y las copias como tal, y guarda todo lo que se relaciona. Cómo implementar un sistema de historial como tal y personalizar una librería, que básicamente es lo que hice, etcétera. Pues todo este tipo de cosas a uno al inicio no puede no saber cómo hacerlas, porque yo ni sabía cómo se hacían. Pero entre prueba y error, que para eso también estamos los programadores y es como lo que más nos demoramos, es idear una forma de un poco, o sea, darle la vuelta a las cosas y ver cómo podemos aprovechar tal vez algo que de primer momento, primer vistazo, no parecía que nos iba a ayudar, y al final, al modificarla, la podemos adaptar a la solución o a la situación o al contexto en el que estamos. Entonces, como siempre repito, más que aprender, y algo que por lo general no se suele mejorar o entrenar o fortalecer, es el ámbito de la lógica de la programación, de que tienes que aprender a plantearte una forma o una estrategia de resolver un problema, de atacarlo para que no te compliques la vida, y también a pensarlo de diferentes ángulos y atacarlo de diferentes ángulos para encontrar una solución mucho más rápida y mucha más efectiva. Y sobre todo, recuerda que la primera vez, y eso también lo aprendí a la mala, no trates de hacerlo de la mejor forma. A la primera vez haz lo que funcione, la segunda lo optimizas y a la tercera ya va a estar como tiene que quedar. En esos 3 pasos tú has separado y te has quitado un poco de peso de encima. La primera vez encontraste la solución, no importa que haya quedado feo el código y todo desestructurado, porque en la segunda lo vas a refactorizar. Y en la tercera simplemente vas a tratar de que si ya está refactorizado, bien, ahí queda, pero si no, refactorizar la refactorización. Es algo como, está bien que refactoricé aquí, pero esto lo puedo generalizar porque lo uso en otro lado, pues lo vuelvo a refactorizar, y es por si se te haya pasado algo. Y utilizando esto es que conforme más lo practiques, más adelante directamente cuando encuentres la solución, vayas a buscar la solución a un problema, lo vas a buscar y la vas a implementar de forma correcta, sin necesidad de pasar por los 3 o 2 pasos que te había mencionado. Así que hasta aquí vamos a dejar el tercer preguntas y respuestas. Ya van a venir los videos del curso de Django REST Framework. Si quieren dejar alguna pregunta para los siguientes preguntas y respuestas, en la caja de los comentarios, o si no, en las redes sociales lo envían por mensaje privado, o si no, en la página web del canal la pueden enviar en la información de contacto, o si tienen alguna duda también por ahí, o por correo electrónico, etcétera. Toda esa información está en la descripción del video. Así que nos vemos hasta el siguiente video.